¿Quién no recuerda esas tardes o noches frente al televisor cuando la familia se reunía a ver su programa favorito? Había programas que nos hacían reír, cantar o soñar, que formaban parte de la rutina del hogar, como el olor del café o el ruido de la licuadora en la cocina. Eran tiempos en que la televisión unía a las familias, cuando un simple "ya va a empezar" bastaba para que todos dejaran lo que hacían y corrieran a sentarse en la sala. Pero un día, sin explicación, muchos de esos programas desaparecieron. Se apagaron las luces del foro, se cerraron los telones y los personajes se despidieron sin poder decir adiós. Algunos fueron víctimas de los cambios, otros de la censura, y unos más simplemente quedaron atrapados en el paso del tiempo. Hoy vamos a recordar 15 programas que marcaron época y que se esfumaron sin aviso, dejando un hueco en la memoria colectiva de México. Recuerda suscribirte si te gusta revivir las memorias del pasado. Durante más de 2 décadas, Mujer, Casos de la Vida Real llevó a la pantalla historias que conmovieron, indignaron y enseñaron. Bajo la conducción de Silvia Pinal, el programa se convirtió en un espacio donde se daban voz a los problemas cotidianos que muchas veces se callaban. La violencia doméstica, la injusticia, la pobreza y el valor de salir adelante. Cada episodio se basaba en testimonios reales enviados por el público, lo que le daba un tono profundamente humano. No era solo entretenimiento, era espejo de una sociedad que se reconocía en cada historia. Madres, hijos, esposas, trabajadores, todos encontraban en esos relatos un pedazo de su propia vida. El tono serio, la música intensa y la frase "la realidad supera la ficción" quedaron grabados en la memoria colectiva. Pero un día, sin aviso ni gran cierre, Mujer, Casos de la Vida Real desapareció de la programación. A principios de los 90, la pantalla se llenó de carcajadas con "Ay María, qué puntería", una comedia ligera protagonizada por María Elena Velasco, la India María. El programa mezclaba el humor blanco, la picardía y situaciones absurdas, donde la protagonista, ingenua pero astuta, se metía en enredos imposibles para salir airosa con su ingenio campesino. Entre caídas, frases inolvidables y personajes secundarios caricaturescos, el show reflejaba el contraste entre el México rural y el urbano, siempre desde una mirada tierna y divertida. La India María conquistaba con su naturalidad, representando a la mujer trabajadora y luchona que se enfrentaba al mundo con humor y corazón. Durante un tiempo, fue uno de los programas más vistos de la televisión mexicana, pero sin explicación desapareció de la programación. Sin despedida, sin final. Transmitido durante varias décadas, El Club del Hogar fue uno de los primeros programas femeninos de la televisión mexicana. Conducido por Danielito Pérez Alcaraz y más tarde por Daniel Pérez Alcaraz y Lidia Fernández, se convirtió en un espacio donde las amas de casa encontraban consejos de cocina, manualidades, moda y entrevistas con artistas. Era más que un programa. Era una compañía diaria para millones de mujeres que encendían la tele mientras hacían sus labores. Su tono amable, su ritmo pausado y su ambiente hogareño lo hicieron entrañable. En cada emisión se respiraba un aire de cercanía, como si los conductores formaran parte de la familia. Fue un reflejo de una época en la que la televisión buscaba orientar y acompañar más que distraer, pero con la llegada de nuevos formatos y el cambio generacional, El Club del Hogar fue perdiendo presencia en la pantalla. Un día simplemente dejó de transmitirse sin gran despedida. Durante años, En Punto con Jacobo Zabludovsky fue sinónimo de información y seriedad en la televisión mexicana. Su estilo formal, su voz grave y su presencia imponente le dieron autoridad a cada noticia que compartía. Jacobo no solo informaba, narraba la historia del país en tiempo real, desde catástrofes hasta eventos históricos que marcaron generaciones. El programa se convirtió en un ritual nocturno. A la hora del noticiero, las familias bajaban el volumen del televisor y guardaban silencio para escuchar las noticias con Jacobo. Su sello era inconfundible. Una mezcla de sobriedad, profesionalismo y cercanía que inspiró a muchos periodistas posteriores. Sin embargo, con los cambios en la televisión y la llegada de nuevos rostros, En Punto desapareció sin una despedida oficial. Fue el fin de una era informativa. Muchos aún recuerdan su voz como la del México de antes, aquella que acompañaba las noches y contaba lo bueno, lo malo y lo inevitable de la vida nacional. La Carabina de Ambrosio fue uno de los programas más peculiares y queridos de la televisión mexicana. Estrenado a finales de los 70, La Carabina de Ambrosio mezclaba magia, comedia y música en un formato que desafiaba toda lógica, con César Costa, Beto el Boticario
Gina Montes y un elenco lleno de talento, el show ofrecía humor absurdo, números musicales coloridos y rutinas que hoy serían imposibles de replicar. No había guiones rígidos ni continuidad. El encanto estaba en lo inesperado. Un sketch podía pasar del canto al chiste sin transición, y aún así, el público lo adoraba. Era la televisión viva, espontánea, divertida, pero como muchos clásicos, un día simplemente desapareció. Sin anuncio ni despedida, la pantalla se quedó sin sus carcajadas. Aún así, la carabina de Ambrosio dejó huella. Fue el símbolo de una época en la que la televisión se atrevía a jugar, a improvisar y a hacer reír sin preocuparse por las reglas. Durante los años 90, Humor es Los Comediantes se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana. Cada emisión reunía a una generación completa de humoristas que hacían reír con chistes de barrio, imitaciones y rutinas llenas de picardía. Figuras como Teo González, Jorge Falcón, Tony Flores, El Norteño, La Chupitos y muchos más desfilaron por su escenario, llevando al público desde la carcajada hasta la risa nerviosa. Era un humor popular, sin filtros, que reflejaba al México cotidiano, el del camión lleno, la vecindad bulliciosa, el compadre bromista y las frases de doble sentido. Todos podían reconocerse en alguna de esas historias. Con el paso del tiempo, los nuevos formatos, la censura y el cambio de gustos del público fueron apagando su brillo. En los años 90, Pácatelas era sinónimo de alegría, improvisación y carisma. Con Paco Stanley al frente, acompañado por Mario Besares y Benito Castro, el programa mezclaba concursos, comedia y música en vivo con un estilo desenfadado que conquistó a todo México. La pantalla se llenaba de aplausos, frases pegajosas y ocurrencias que hacían sentir al espectador como parte del show. El secreto de su éxito estaba en la espontaneidad. Nada parecía ensayado. Todo fluía entre risas y buen humor. Pácatelas se convirtió en un fenómeno nacional, un espacio donde la gente olvidaba las preocupaciones y simplemente disfrutaba. Pero su final fue tan abrupto como doloroso, tras el trágico suceso de Paco Stanley en 1999. El programa fue suspendido de inmediato, dejando a millones de televidentes en shock. Antes de que el mundo conociera la versión internacional conducida por Don Francisco, México tuvo su propio Sábado Gigante. Era un programa de variedades que mezclaba concursos, música en vivo, comedia y entrevistas, con ese sabor muy nuestro que convertía cada emisión en una auténtica fiesta televisiva. Transmitido en los años 70 y principios de los 80, fue uno de los primeros intentos por crear un show de gran formato que reuniera a toda la familia frente al televisor. El programa tenía de todo: talentos del público, números musicales, rifas y comediantes invitados. Era el reflejo de un México optimista, alegre y lleno de ganas de participar. Los estudios se llenaban de aplausos y gritos de emoción, y cada sábado parecía una celebración nacional. Sin embargo, con la llegada de producciones extranjeras y cambios en la televisión, la versión mexicana de Sábado Gigante fue perdiendo fuerza hasta desaparecer sin ruido. Con su cara pintada, su voz alegre y su corazón de niño, Cepillín, el payaso más querido de México, llenó la televisión de ternura y música. El show de Cepillín combinaba canciones, cuentos, entrevistas y consejos para los más pequeños, en una fórmula que hacía reír, cantar y aprender al mismo tiempo. Transmitido a finales de los 70 y principios de los 80, el programa fue un éxito rotundo. Cepillín lograba conectar con los niños y con los padres que veían en él a un amigo sincero, divertido y lleno de valores. Con su carisma inigualable y melodías como La Feria de Cepillín o Tomás, se ganó un lugar eterno en la memoria de varias generaciones. En los años 80, Cachún Cachún Rarrá convirtió la vida escolar en una comedia entrañable. Ambientado en una preparatoria ficticia, el programa mostraba a un grupo de jóvenes con personalidades únicas, desde el aplicado hasta el bromista, que enfrentaban con humor los enredos típicos de la adolescencia. Con canciones, coreografías y ocurrencias, el show se volvió un reflejo divertido de la juventud mexicana de aquella época. Los personajes, el maestro Pompín, Lenguardo, Lupita, Eddie y muchos más, se ganaron el cariño del público por su frescura y cercanía. Era una mezcla perfecta entre entretenimiento, música y mensajes de amistad y compañerismo. Pero un día, sin aviso, la prepa más divertida de México cerró sus puertas. Durante casi 50 años, En Familia con Chabelo fue sinónimo de domingo por la mañana. Con su inconfundible voz y su pantalón corto, Javier López Chabelo se convirtió en un miembro más de las familias mexicanas. Cada emisión era una fiesta.
Concursos, regalos, bicicletas, risas y el clásico catafixia. El programa no solo entretenía, enseñaba valores sencillos como la convivencia, el esfuerzo y la unión familiar. Padres e hijos compartían el mismo sillón frente al televisor y los abuelos sonreían al ver que su nieto también disfrutaba de lo mismo que ellos habían visto años atrás. Por eso, cuando un día se anunció su final, el país entero se sorprendió. No hubo gran espectáculo de despedida, solo un adiós lleno de gratitud y nostalgia. Con su partida terminó una era dorada de la televisión mexicana y quedó ese eco eterno, la risa de Chabelo, el amigo de todos los niños. Durante más de 3 décadas, los domingos en México tenían nombre propio, siempre en domingo. Con Raúl Velasco al frente, el programa fue una vitrina donde desfilaron artistas nacionales e internacionales, desde Juan Gabriel hasta Luis Miguel. Era más que un show, era una tradición familiar. El país entero se reunía frente al televisor para ver quién sería la nueva estrella. Entre aplausos, concursos y presentaciones en vivo, el programa se convirtió en un reflejo de la cultura popular mexicana, de sus aspiraciones y de su música. Sin embargo, con el paso del tiempo, los cambios en la televisión y en los gustos del público fueron apagando su brillo. Un día, sin ceremonia ni gran despedida, Siempre en Domingo llegó a su fin. Así se cerró una época en la que los domingos olían a comida casera, a descanso y a canciones que unían generaciones enteras. El Calabozo. En los años 90, cuando la televisión aún se atrevía a romper moldes, apareció El Calabozo, un programa que parecía nacido del caos y la improvisación. Conducido por Burro Van Rankin y Esteban Arce, mezclaba entrevistas absurdas, retos imposibles y un humor callejero que reflejaba el espíritu rebelde de la época. No había guiones estrictos ni formalidades, todo era risa, ocurrencia y una cámara que parecía moverse a su propio ritmo. El público joven lo adoptó como un símbolo de irreverencia, un respiro frente a la televisión cuadrada de entonces, pero su desenfado también le trajo polémicas, y entre censuras y cambios de horario, El Calabozo desapareció sin aviso. Aún así, dejó marcada a toda una generación que encontró en su locura televisiva una forma distinta de reír y sentirse libre. Nacido en la fiebre ochentera, fue el semillero donde la tele hablaba como niño a los niños. Risas de sábado por la mañana, libretos sencillos y una energía que llenaba la sala. Con sketches, parodias y números musicales, el programa convirtió a la mímica, los chistes cortos y los concursos caseros en ritual familiar. Para muchos fue la primera escuela de escenario. Aprendimos a perder la pena, a cantar con pistas y a reírnos sin malicia. Un día, sin despedida, la pantalla quedó en silencio, pero su eco sigue en la memoria colectiva, como una risa infantil que nunca terminó de irse. La televisión mexicana cambió, pero los recuerdos siguen vivos en nuestra memoria. Cada uno de estos programas fue parte de nuestras risas, nuestras tardes en familia y esos momentos que ya no volverán. Algunos nos acompañaron por años, otros desaparecieron sin que nos diéramos cuenta. ¿Tú cuál de todos recuerdas con más cariño? ¿Hubo alguno que marcó tu infancia o tus noches frente al televisor? Cuéntanos en los comentarios cuál era tu favorito y qué sentiste cuando dejó de transmitirse. Y si te gusta revivir los recuerdos del México de antes, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que más personas vuelvan a recordar aquellos programas olvidados que llenaron de magia nuestras pantallas.